Bueno, continuamos y hoy vamos a avanzar el shock. Al shock lo vamos a definir como cualquier proceso que altera la eficiencia del flujo sanguíneo a nivel de todo el organismo. Entonces, la eficiencia del flujo sanguíneo a nivel de todo el organismo. Y esto va a ser generalmente debido a una falla circulatoria generalizada. ¿Qué significa cualquier proceso que altera la eficiencia del flujo sanguíneo a nivel de todo el organismo? Y que se debe generalmente a una falla circulatoria generalizada. Aquí tenemos otro concepto diferente. Trastorno circulatorio caracterizado por una disminución del volumen de sangre circulante o por una hemoconcentración o por un retardo de la velocidad de la corriente sanguínea. Todo eso va a llevar a cabo una perfusión capilar insuficiente para mantener las funciones celulares. ¿Qué significan estos dos conceptos que están uno diferente del otro, pero que al final dicen lo mismo? Que el shock es un trastorno circulatorio caracterizado por una falta de oxígeno a nivel de las células de todo el organismo. Entonces, tenemos un órgano aquí, imaginémonos todos los órganos del cuerpo, en los que la sangre que le está llegando a esta red capilar para que las células puedan tomar el oxígeno, no se está llevando adecuadamente, ¿ya? Está fallando el sistema circulatorio y no está pudiendo llevar oxígeno a esta red capilar. Cuando no lleva oxígeno a un tejido aislado y localizado, ¿cómo dijimos que se llama esa muerte de ese tejido? Cuando esta arteria se obstruye y la sangre no llega a un tejido, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Hipoxia? Isquemia, Isquemia. causa hipoxia y que la hipoxia causa infarto, ¿no es? Muerte del tejido. Pero en un estado de shock, eso sucede a nivel generalizado, es decir, va a suceder simultáneamente en el hígado, en la piel, en el páncreas, en el intestino, en todas las glándulas que ustedes quieran, a nivel generalizado. Esa falta de oxígeno en esta red capilar va a ser a nivel generalizado. Eso es un shock o eso es un estado de shock, ¿ya? Es una deficiencia circulatoria generalizada en la que el oxígeno no es capaz de llegar al lugar donde las células lo necesitan. Todas las células están recibiendo poco o nada de oxígeno, ¿ya? Y ya sabemos qué le pasa a una célula cuando le falta oxígeno. ¿Qué le pasa a una célula cuando le falta oxígeno? Se muere. Se muere, ¿no? Entonces, un estado de shock es una falta de oxígeno generalizado que va a terminar en producir la muerte de las células. Entonces, todo ese evento del shock se va a dar en la red capilar. No se olviden que estamos hablando de esta red capilar desde la clase 1 hasta la clase 6 que es ahora, y seguramente vamos a seguir hablando en las siguientes clases con los otros temas. Todo sucede a nivel de este capilar y en las células del tejido. Ahora, en todos los tipos de shock, porque vamos a ver que hay varios enseguida, en todos, la característica principal es que existe una incapacidad del corazón, o sea, aquí puede fallar el corazón o puede fallar la misma red capilar periférica, esta de aquí, o pueden fallar ambos a la vez. ¿Y cómo fallan? Fallan porque no pueden mantener una perfusión correcta a los órganos vitales, una irrigación correcta a los órganos vitales. Entonces, puede fallar el corazón, puede fallar la red capilar, pueden fallar ambos, pero la característica de la falla es que no pueden mantener una perfusión sanguínea suficiente. Perfusión sanguínea, ¿qué significa?
Stephanie, ¿qué entiende usted por perfusión sanguínea? Stephanie, ¿no está? Sí, doctor. Casi le pongo falta. ¿Qué entiende usted por perfusión sanguínea? El paso de un fluido. ¿Qué? Sí, Queridos estudiantes, cuando yo mencione unas palabras medias raras que ustedes no le entiendan, hagan la pregunta, porque de lo contrario no van a comprender nada de lo que digo. Perfusión sanguínea significa que la sangre llegue a esta red capilar. Es una irrigación. Perfusión es lo mismo que la sangre llegue a esta red capilar. ¿Ya? Tenemos los diferentes tipos de shock y las causas a nivel generalizado. ¿Qué puede causar un estado de shock en un animal? Dicho de otra forma, ¿qué puede provocar en el animal una insuficiencia circulatoria aguda y generalizada? Tenemos traumatismo, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas, infecciones severas. Traumatismo, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas, infecciones severas. Dependiendo de la causa, vamos a ver la clasificación del shock. Un shock hipovolémico significa que se va a deber más comúnmente a una causa traumática. Shock hipovolémico, causa traumática. ¿Qué significa shock o shock hipovolémico? ¿Qué entiende por esta palabrita de aquí, hipovolémico? A ver, otra pregunta. Rosa, Leaños. Leaños, Rosa, ¿qué tiene por hipovolémico? ¿Está Leaños? No. Voy a poner falta. Sí, doctor, aquí estoy. No, responda entonces, porque le voy a poner falta. Pues, lo que pasa es que está súper lento mi internet. De apenas lo escucho yo a usted. Hipovolémico, ¿qué significa? No sé, doctor, es que no lo escucho bien yo. Vuelvo En de cabal nuevo. creo que está en 20 nomás. Vuelvo de nuevo. Si no entienden algo, pregunten. A ver, Andrés Araúz Cuellar, Doctor, ¿qué entiende por hipovolémico? eh, hipo sé que es poco o bajo, volémico sería algo, eh, un porcentaje bajo de sangre. Eso se entiende por hipovolémico. Entonces, cuando el volumen de sangre está disminuido, eso se llama shock hipovolémico. Hay otro tipo de shock. Enfermedades cardíacas van a producir un shock cardiogénico. El infarto agudo de miocardio que vimos hace rato produce un shock cardiogénico. Shock séptico que van a ser en enfermedades o infecciones severas. Neurogénicos pueden ser traumáticos y shock anafiláctico generalmente van a ser alérgicos. ¿Ya? Estos son los diferentes tipos de shock. Doctor, disculpe, si uno tiene diarrea o sangrado o algo, ¿puede producir un shock hipovolémico o Sí, vómito? sí, sí. Sí, en ese caso hay diarrea, puede disminuir el volumen de sangre y también producir un shock, pero además hay que considerar que la diarrea normalmente va a ser infecciosa y también puede ser un shock séptico, ¿no? Cualquiera de los dos, el que llegue primero. Dale, entonces. Y si es hemorrágica la diarrea, tenemos también hipovolemia. Pero si esa hemorragia es causada por infecciones severas también, entonces tendríamos los dos.
Acá hay un gráfico que encontré en el que clasifica el shock de una manera diferente. Shock cardiogénico, shock hipovolémico y shock distributivo. El más difícil de entender aquí es este shock distributivo. El shock distributivo significa que la distribución de la sangre es inadecuada. ¿Y por qué es inadecuada? Porque va a quedarse atrapada en los vasos sanguíneos dilatados. Shock distributivo es cuando la sangre va a quedarse atrapada en los vasos sanguíneos. Y va a haber unas resistencias periféricas disminuidas, entonces eso va a causar un shock. No va a fluir la sangre porque se va a quedar estancada o atrapada en los vasos sanguíneos dilatados. ¿Cuándo entonces habría un shock distributivo? Por ejemplo, el shock séptico y el shock anafiláctico entrarían en la categoría de shock distributivo, porque el shock séptico se liberan mediadores químicos que producen vasodilatación capilar, estancamiento de sangre y con eso ya la hipoxia y el shock séptico. En el shock anafiláctico, igual por el proceso alérgico, se liberan mediadores químicos que producen vasodilatación a nivel generalizado. Esa vasodilatación capilar provoca estancamiento de sangre, la sangre no fluye, no llega oxígeno y por consiguiente estamos hablando de shock. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Es que me perdí. ¿La infección es severa también puede producir un shock anafiláctico? No, en ese caso se llama shock séptico, porque estamos hablando de una infección. Vamos Ya. a poner algo claro. Las alergias van a producir una reacción inflamatoria, ¿no ves? Las infecciones severas también van a producir una reacción inflamatoria. ¿Cómo se caracteriza esa inflamación o esa reacción inflamatoria? En que en las dos situaciones, voy a volver una diapositiva, van a haber sustancias químicas que van a provocar la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, es decir, de los capilares. Esa dilatación de estos capilares provoca un estancamiento de la sangre. La sangre se vasodilata y se produce un estancamiento, es decir, que queda atrapada en estos vasos sanguíneos dilatados. Como queda atrapada, no fluye, no se renueva y entonces la sangre queda sin oxígeno y las células a nivel generalizado van a empezar a sufrir falta de oxígeno y a eso se le llama shock cuando es a nivel generalizado. Cuando esto es local tenemos isquemias, congestiones, hipoxia, otros eventos, ¿no? Pero cuando es generalizado se habla de shock. Entonces es por eso que las reacciones alérgicas y las infecciones severas, en otras palabras, el shock séptico y el shock anafiláctico, entran en esta categoría de shock distributivo porque se deben a una mala distribución de la sangre. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendió? Hola. Sí, doctor. Bien, en el shock cardiogénico y el shock hipovolémico es fácil de entender. Por ejemplo, en el hipovolémico, el volumen de sangre disminuye y como disminuye el volumen de sangre, también disminuye el volumen sistólico y eso afecta a que disminuya el gasto cardíaco. Y disminución del gasto cardíaco es que cuando un gasto cardíaco está disminuido, la sangre no sale por la aorta a los demás tejidos. Si la sangre no sale, entonces estamos hablando de estado de shock. De todas formas, lo que yo voy a explicar ahora va a ser
la fisiopatología del shock hipovolémico. Y entendiendo eso, ya podemos estudiar la fisiopatología del shock séptico, del anafiláctico o en todo caso la fisiopatología del shock distributivo y también la fisiopatología del shock cardiogénico. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes que empiece a explicar la fisiopatología del shock hipovolémico? Todos tienen claro qué es el shock, cuántos tipos hay, cuáles son sus causas. Vamos a estudiar para entender un poco qué sucede en el organismo cuando entra en un estado de shock. Voy a cambiar. Y partimos que, como es hipovolémico, vamos a asumir lo más fácil que un animal haya perdido entre el 35 y el 40% del volumen de sangre. Pongamos que sea a causa de una hemorragia, entonces se puede romper una vena, se puede reventar un aneurisma por ahí, o pudo haber sucedido una lesión traumática que perforó un órgano interno y con ello los vasos sanguíneos que irrigan ese órgano, o como dijo su compañera hace rato, que alguien vino, provocó una lesión traumática, perforó el pulmón y se empieza a perder la sangre por aquí. En cualquier parte va a haber una pérdida de sangre. Esa pérdida de sangre provoca que el volumen de sangre disminuya, ¿ya? Por eso es hipovolémico. Entonces, cuando ese volumen de sangre disminuye hasta el 40%, hablamos de que hay una baja de presión arterial. ¿Qué es esa baja de presión arterial? La presión arterial se mide por la cantidad de sangre que golpea la pared de los vasos sanguíneos. Cuando la sangre se pierde, hay poca sangre y este ventrículo izquierdo envía poca sangre hacia la aorta y los demás vasos sanguíneos. Esa poca sangre es detectada y se traduce en baja presión arterial. Eso tenemos que tener en claro. La presión arterial, que es la cantidad de sangre que golpea los vasos sanguíneos. Y por acá viene algo que tenemos que considerar también, que es el retorno venoso. Retorno venoso, que es la cantidad de sangre que recibe el ventrículo derecho, el gasto cardíaco, que va a ser la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo cada ciclo. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. ¿Ya? ¿Entienden esa parte? La sangre fluye, la cantidad de sangre fluye normalmente, pero si se empieza a perder por alguna parte, disminuye este retorno venoso porque la sangre se está perdiendo, disminuye el gasto cardíaco porque está recibiendo menos sangre y disminuye la presión arterial porque menos sangre está saliendo hacia las arterias. El organismo tiene mecanismos para controlar esa presión arterial. Entonces, lo primero que hace es que detecta la baja de presión arterial y activa dos mecanismos. Uno a nivel renal y otro a nivel de médula adrenal con la liberación de adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? ¿Qué hacen esto? Voy a trazar una línea punteada aquí. Hasta aquí. Fase inicial o compensatorio. Al shock
lo vamos a dividir en 3 fases para mayor entendimiento. Una fase inicial o compensatoria, que es cuando el organismo, por la pérdida de sangre, detecta la baja de presión arterial. Ya sabemos cómo baja la presión arterial. Y activa estos dos mecanismos. Uno, que es la liberación de adrenalina y noradrenalina, que estos van a tener dos efectos: vasoconstricción periférica, y esa vasoconstricción periférica lo que tiene por objetivo aumentar la presión arterial. Expliquemos primero este punto, vasoconstricción. Significa que la adrenalina y la noradrenalina van a actuar a nivel de todos los órganos que no son vitales, todos los órganos que no son vitales: páncreas, piel, intestino, hígado, vaso, todos esos órganos que son órganos que almacenan gran cantidad de sangre, y le va a producir vasoconstricción capilar. ¿Qué significa? Que les va a decir, ustedes no necesitan sangre en estos momentos, así que les vamos a cerrar su red capilar y les va a llegar poca sangre. Aparte de que les llega poca sangre, todo lo que había aquí por esa vasoconstricción se vacía al sistema venoso y retorna por la vena cava. Entonces, el hígado, el vaso, el páncreas, los riñones, la piel, todas sufren vasoconstricción, y toda la sangre que había en esas células o en esos capilares es enviado a la vena cava. ¿Para qué? Para que aumente el retorno venoso, aumente el gasto cardíaco y con ello aumente la presión arterial. Esta fase se llama fase inicial o compensatoria, porque el organismo tiende a compensar la pérdida de presión arterial hacia los órganos vitales. ¿Cuáles son esos órganos vitales? Encéfalo, pulmón y corazón. Entonces, él tiene que mantener la cantidad de sangre adecuada en estos órganos vitales. Porque falla uno de esos y automáticamente el animal puede morir. Entonces, mantiene perfusión adecuada al corazón, a pulmón y a encéfalo. El otro sistema que activa es el renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace esto es suprimir la filtración glomerular y con ello la pérdida de líquidos por la orina. Entonces se suprime la filtración a nivel de riñón. ¿Para qué? Para disminuir la pérdida de líquidos. Además de ello, aumenta la reabsorción a nivel de túbulos renales. Entonces, todo lo que se filtre, lo poco que se filtre, se reabsorbe en túbulos renales. Entonces, no va a haber producción de orina, o va a haber muy poca. Suprime toda la producción de orina este sistema, porque ¿de dónde sale el líquido para formar la orina? De la sangre, ¿no? Por filtración glomerular. Y como no quiere perder más volumen de sangre, suprime la pérdida de volumen por la orina para todo eso que se perdía por ahí, enviarlo a la circulación central y aumentar la presión arterial a nivel de encéfalo, pulmón y corazón. Si el animal para de perder sangre, todos estos mecanismos compensatorios habrán logrado establecer al animal y él va a volver a su estado normal dentro de poco, una vez se le restituya la cantidad de líquido adecuada y el volumen de sangre empieza otra vez a mantenerse normal. Pero si la pérdida de sangre continúa, se va a pasar a la fase 2. Paso otras rayas por aquí. Y en esa fase 2 se caracteriza por, se le llama fase progresiva. Fase progresiva. Y se va a caracterizar porque la liberación de adrenalina y de la supresión de filtración glomerular continúa. Y entonces los órganos que en un momento tenían vasoconstricción para enviar toda esa circulación a nivel central,
van a empezar a sufrir de falta de sangre. A eso se llama isquemia generalizada. Esa isquemia generalizada va a afectar un órgano principalmente más rápido porque es uno de los más susceptibles. Ese es el riñón. Y el riñón va a sufrir necrosis a nivel de túbulo renal. Es decir, las células del túbulo renal se van a morir por falta de oxígeno. Eso se llama necrosis tubular. Le aumentamos un dato más aquí, aguda. En un animal que haya muerto de infarto, nosotros vamos a encontrar necrosis tubular aguda a nivel de riñón. Eso por una parte en el riñón, fase progresiva. Por otra parte, esta isquemia causa lesión a nivel del endotelio. Y las células del endotelio empiezan a sufrir daño por hipoxia y entonces van a perder tonalidad. Van a sufrir degeneración y daño por hipoxia y ya no le van a hacer caso a la adrenalina ni a la noradrenalina. Simplemente se van a dilatar porque ya perdieron tonalidad y están con las células dañadas. Entonces ocurre una vasodilatación o pérdida de tonalidad de la red capilar cuando la pérdida de volumen continúa. Produce una vasodilatación, una pérdida de tonalidad. ¿Y qué significa esta vasodilatación? Que la poca sangre que está manteniendo el flujo sanguíneo a nivel de céfalo, pulmón y corazón, se empieza a quedar atrapada en la red capilar de todos los demás órganos, del vaso, del riñón, del páncreas, del intestino, de la piel, se va a empezar a quedar atrapada ahí. Y ese atrapamiento provoca una disminución del retorno venoso. Si en la fase inicial aumentó la presión arterial, en la fase progresiva esa presión arterial tiende a disminuir. ¿Por qué? Por una vasodilatación. Esa vasodilatación se da por daño en las células endoteliales, por la isquemia sostenida en todas las células del cuerpo. Estamos hablando que esto sucede en todas las células del cuerpo, salvo los órganos vitales. Es una parte. En la siguiente, de la fase progresiva, tenemos que la isquemia es la falta de oxígeno, la célula sufre hipoxia tisular y empieza un evento desesperado de producir energía ante la ausencia de oxígeno. Eso se llama glucólisis anaeróbica. Esta glucólisis anaeróbica se caracteriza por, en cada que se produce, liberar moléculas de ácido, perdón, aquí lo hay aquí, de ácido láctico. Y este ácido láctico disminuye el pH a nivel tisular. Y esta disminución del pH se llama acidosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos en un animal con shock en fase progresiva? Daño renal por necrosis tubular, vasodilatación periférica por pérdida de tonalidad y también estamos ante un evento de acidosis metabólica por la glucólisis anaeróbica. Todo eso hay que corregir cuando el animal haya pasado a la siguiente fase. Si en esta fase uno restituye, controla la glucólisis anaeróbica o la acidosis, controla la vasodilatación y vuelve a que los vasos sanguíneos restituyan, esto sí ya va a ser irreversible. La necrosis una vez se muere ya es irreversible, ¿no? Entonces el animal puede recuperarse, pero quedaría con un daño permanente a nivel renal y seguramente a nivel de otros órganos por la falta de oxígeno sostenido. Y después pasamos a la siguiente fase, que sería la fase terminal. Fase terminal. En esta fase terminal, ¿qué sucede? Esta vasodilatación o estancamiento de sangre
hace que disminuya el gasto cardíaco, pero disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Entonces ya acá, en la fase terminal, tenemos una disminución de presión arterial. Con esta disminución de presión arterial también disminuye el gasto cardíaco y se produce la muerte del animal. Por otra parte, el estancamiento de sangre o la vasodilatación provoca estancamiento de sangre. Eso provoca hemorragia por diapédesis. Hay concentración de sangre o pérdida de tonalidad y cambio en el flujo de sangre. Ya no hay flujo de sangre, sino hemoconcentración. Y esta hemoconcentración altera el flujo de sangre normal, como vimos en los trombios, y se produce coagulopatía intravascular diseminada. ¿Han visto que cuando alguien tiene una infección severa, le dicen que la sangre se coagula? Es porque esa hemoconcentración cambia el flujo normal de la sangre, activa factores de coagulación y se empieza a producir coagulopatía intravascular diseminada. Diseminada porque es en varios órganos al mismo tiempo. Por otra parte, el progreso de la acidosis causa dificultad respiratoria. Entonces, todo esto lleva a la muerte del animal. Y eso es la fisiopatología del shock hipovolémico. Todo esto hay que estudiarlo en el shock cardiogénico, en el shock séptico o distributivo y en el shock anafiláctico. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, pregunte. ¿En qué fase se produce la septicemia? La septicemia es una infección generalizada, ¿ya? Es una infección generalizada. Esto es un shock hemorrágico, no tiene ninguna relación. Pasemos ahora una parte a ver a un shock septicémico que antes se llamaba shock endotóxico, le decían antes, pero ahora simplemente shock septicémico o distributivo. Les explico brevemente esto. En un shock se liberan mediadores químicos de la inflamación. Estos mediadores químicos de la inflamación actúan a nivel de esta red capilar de todo el organismo: piel, hígado, vaso, riñón, páncreas, intestinos, pulmones, todo el organismo, y provoca vasodilatación periférica o red capilar. Con ello también hay un aumento de permeabilidad vascular. Siempre que haya infección o inflamación, va a haber un aumento de permeabilidad vascular. Entonces, estos están dilatados y con permeabilidad aumentada. Es decir, que pueden dejar escapar cualquier cosa por la pared de esos capilares. De manera que la sangre que bombea el corazón, el ventrículo izquierdo, bombea sangre por la arteria manda sangre a toda la red capilar, pero sucede que se topa con una red capilar dilatada y entonces la sangre queda estancada aquí en este lugar. Este estancamiento provoca que el retorno venoso que va por las venas cava disminuya. Si disminuye el retorno venoso, ¿qué dijimos que disminuye? Disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué dijimos que disminuye? Disminuye la presión arterial. Y de esa manera, la disminución de presión arterial activa los mecanismos compensatorios que en este caso no van a funcionar porque hay una red capilar dilatada y se inicia la fase de shock otra vez. En este caso, shock séptico. Fíjense acá, en un shock endotóxico o séptico hay trasudado o edema. ¿Por qué? Porque hay permeabilidad capilar aumentada. Hay petequias por diapédesis. ¿Por qué? Porque hay permeabilidad capilar aumentada. Hay coagulopatía intravascular diseminada. ¿Por qué? Porque la sangre está estancada, altera el flujo sanguíneo y activa los factores de
coagulación para que se formen pequeños trombos. Todo eso hay en un shock endotóxico. Vos lo dejaste hablar y vos decirle, ¿no? Sean más cuidadosos con sus micrófonos para que no interrumpan la clase. Entonces esto sucede de manera generalizada en un shock séptico o en un shock anafiláctico. En un shock anafiláctico se liberan los mediadores químicos, actúan a nivel de capilares, provocan vasodilatación, eso provoca estancamiento de sangre y ese estancamiento de sangre empieza a formar coagulopatía intravascular diseminada, disminución del retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, disminución de presión arterial y con ello se inicia el shock. Si no se corrige, viene la muerte del animal. ¿Cuándo ocurre la muerte? Cuando esta vasodilatación, estancamiento, disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco y la presión arterial no se puede mantener a nivel de encéfalo, pulmón y corazón. Entonces esos órganos, como son vitales, fallan y ya automáticamente el animal, se determina la muerte del animal. ¿Alguna pregunta? Hemos visto la fisiopatología del shock hipovolémico con sus tres fases: fase inicial o compensatoria, fase progresiva y fase terminal, ¿ya? Fase terminal. Entonces ustedes tienen que estudiar qué sucede en cada fase, qué eventos importantes hay en cada fase de estas del shock. Y después de eso vamos a entender también, es fácil el shock cardiogénico, es fácil porque se asume que el corazón no bombea sangre. Si no bombea sangre, disminuye presión arterial, disminuye el suministro de oxígeno a nivel de toda la red capilar de la célula. Eso provoca una falta de oxígeno generalizada y de ahí la muerte o el inicio del shock y con ello, si no se corrige, la muerte del animal. Y el shock endotóxico, que se llamaba antes y que hoy simplemente se le llama séptico, inicia de esta forma: liberación de mediadores químicos, vasodilatación periférica, con ello aumento de permeabilidad, edema, petequias y coagulopatía intravascular diseminada. Todo eso hace que disminuya el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial a órganos vitales y con ello la muerte del animal. ¿Alguna pregunta? Voy a, para que quede en el video. ¿Cuál es la consecuencia del shock? Consecuencia. ¿Alguien que pueda responder? Disminución del volumen. Causa una insuficiencia cardíaca aguda y eso provoca traumatismo, enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas y infecciones severas. No, yo no pregunté las causas, pregunté las consecuencias del shock. ¿Problemas cardíacos, doctor? El problema cardíaco es una causa de shock. Yo quiero Cambio saber, de vaso sanguíneo puede ser, doctor. Puede provocar muerte en algún tejido. muerte del animal. Esa es la consecuencia del shock. Si un estado de shock no se corrige, el animal o la persona va a terminar muriendo. Ojo que el estado de shock no es el nerviosismo, locura en la que entran ciertas personas, ¿no? Eso no se llama shock. Dejen de decir me choqueó. Ya conocemos nosotros cuál es el concepto de shock, el que se debe utilizar a partir de adelante y para qué se lo debe utilizar. La consecuencia del shock, que va a terminar en la muerte del animal si no se corrige. Muerte del animal. Si se corrige muy tarde, falla cardíaca, falla renal y posiblemente en otros órganos también, ¿no?
Problema renal y posiblemente en otros órganos también. Esas son las consecuencias del shock.